Métodos de muestreo en la investigación cualitativa. Hola, mi nombre es Gerardo Valderrama, soy psicólogo. Me dedico a la investigación, la medición y la evaluación en psicología, especialmente desde el punto de vista de la docencia universitaria. Soy profesor universitario. En esta ocasión, a través de estas videoclases, quiero comunicarme con ustedes para compartir, por así decirlo, algunas experiencias que tengo con relación a la investigación cualitativa. En este caso, voy a referirme específicamente a lo que se llaman los métodos de muestreo y su aplicación en la investigación cualitativa. Es importante destacar que en este momento del desarrollo de la carrera de muchas de las personas que están viendo este video, el concepto de muestreo es un concepto ya conocido, porque por lo general en nuestra formación como psicólogos, especialmente cuando nos referimos a métodos de investigación, el orden de presentación de los temas es por lo general métodos de investigación cuantitativa y posteriormente métodos de investigación cualitativa. Y el concepto de muestra y el concepto de muestreo están presentes siempre en la investigación cuantitativa. La situación es, en este momento, cuán presentes lo están en lo que se llama la investigación cualitativa. Vamos a ver si puedo compartir mis ideas con ustedes desde el punto de vista en que en ambos métodos de investigación el concepto de muestra o de muestreo es totalmente pertinente. Vamos a ver eso. Cuando trabajamos en investigación cuantitativa, nosotros trabajamos con muestras. Y hay un concepto básico en las muestras de la investigación cuantitativa, que es el concepto que se llama margen de error. Sin entrar en muchos detalles, podemos entender margen de error como la diferencia que se obtiene, que hay entre el dato de una muestra y su correspondiente dato de la población. Es obligatorio en las investigaciones de carácter cuantitativo el conocimiento de ese margen de error o el desconocimiento del mismo. Es una obligación dar explicaciones sobre el margen de error en las investigaciones cuantitativas, porque por lo general las investigaciones cuantitativas tienen la intención de una u otra manera de explicar el comportamiento de la población a partir de los datos de la muestra. Entonces el concepto de margen de error está presente. Otra cosa que está presente en la investigación cuantitativa es la teoría de la probabilidad. Las diferencias observadas o obtenidas entre una población y las muestras correspondientes obtenidas de esa población tienen que ser analizadas y explicadas a través de un concepto estadístico matemático que se llama la teoría de la probabilidad. En resumen, lo que queremos saber es qué probabilidad tiene nuestro dato de la muestra de estar cerca o de estar lejos del dato de la población al cual aspiramos. Muy bien, este es el concepto básico que hay en el muestreo o en las muestras que provienen de la investigación cuantitativa. Tenemos una población, un problema que resolver en esa población, que se extrae una muestra, se mide la muestra, que ese es otro aspecto fundamental de la investigación cuantitativa, se mide la variable o las variables que estamos interesados en analizar en el problema. De esa medición hacemos un trabajo que nos va a permitir a nosotros obtener información sobre la cercanía o lejanía que tienen esos datos con relación a la información poblacional a la que no hemos podido tener acceso. Y de esa manera nosotros podemos manejar lo que se llama el margen de error. Otra característica del muestreo en investigación cuantitativa lo es el concepto de medición. La investigación cuantitativa, la medición es imprescindible. Esto no se puede evitar, es inevitable si estamos hablando de investigación cuantitativa. La pregunta es,
¿Cuántos de estos aspectos que yo he discutido aquí o que he presentado son pertinentes de la investigación cualitativa? Muy bien. En la investigación cualitativa también se trabajan muestras. La investigación cualitativa, en mi opinión, la investigación cualitativa también está interesada en obtener información sobre comportamiento u otros aspectos relacionados con las poblaciones. La diferencia es que por el método de obtener la información, por los procedimientos de obtención de la información, la investigación cualitativa no está caracterizada por el cálculo de los errores entre la población y la muestra. La investigación cualitativa no tiene la obligación de dar información sobre las diferencias entre las poblaciones y las muestras, porque sencillamente en la investigación cualitativa no hay medición. Vamos a hablarlo de esa manera. No hay medición. No hay la obligatoriedad de una medición psicológica como lo hay en la investigación cuantitativa. No se usan test, y si se usan, no se usan con la misma intención que se usa en la investigación cuantitativa. Se usan como un recurso adicional para poder explicar una serie de cosas, pero no es la base, no es el fundamento operacional en que se va a basar la toma de decisiones. Otro aspecto importante en esto es la representatividad de la muestra. Las muestras en investigación cualitativa no requieren representatividad. No es necesario que sean representativas. Si por A o B o C lo fueran, no es una necesidad imperiosa, imperativa del trabajo de muestreo que el mismo sea representativo de la población, porque las muestras en la investigación cualitativa no están basados en indicadores estadísticos. No hay que estimar nada. Es otro el procedimiento, otra la meta que se trata de alcanzar con la investigación cualitativa, no la de la estimación de datos poblacionales a través de las muestras. Por lo tanto, la investigación cualitativa, que se refiere a estudios que se hacen sobre formas de pensar, formas de comportarse, necesidades, sucesos, tanto en personas como en eventos, como en comunidades, etcétera, no se basa en medición psicológica. Otro aspecto que tiene la investigación cualitativa, que es importante, es que no está basado en marcos teóricos. Mientras tanto, la investigación cuantitativa sí. La investigación cuantitativa prácticamente es una exigencia que tenga un marco teórico. El marco teórico te da la base conceptual y científica dentro de la cual interactúan lo que se denominan variables y sus relaciones, y de esa interacción de las variables y sus relaciones es que los investigadores identificamos y definimos lo que son nuestras hipótesis. En el fondo, nosotros lo que estamos tratando en investigación cuantitativa es de verificar lo que dicen las hipótesis a través de la definición de algunas variables o identificaciones de algunas variables y de algunas hipótesis que lanzamos sobre ellas. En la investigación cualitativa esa no es la idea. La idea no es llevar a la población o la muestra previas apreciaciones sobre su comportamiento. No. Digo previas porque cuando lanzas una hipótesis estás tratando de explicar previamente qué es lo que tú esperas que suceda. En la investigación cualitativa no es así. Por eso la investigación cualitativa en primera instancia se basa en un concepto que se denomina inmersión en el contexto. Usted va al contexto en blanco. Usted va al contexto especialmente a tratar de recabar del contexto la mayor cantidad de información necesaria para poder tener usted más claro sus ideas iniciales que le van a permitir un planteamiento de problema adecuado. La información no va operacionalmente, el trabajo no va del investigador hacia la muestra. En realidad el trabajo viene de la muestra hacia el investigador. El investigador es un hombre que descubre.
aquí hay una situación muy importante que usted tiene que descubrir. Esta es la base, la dinámica de la investigación cualitativa. Usted tiene una idea sobre una situación particular, va y se sumerge en el contexto inicial que usted considera es el contexto en el cual el problema se está dando o se puede investigar, y usted toma luces al respecto de la problemática inicialmente presentada. Tomar luces o identificarse o empaparse de la situación previamente le va a permitir a usted tener una idea más clara de cuáles son sus objetivos de investigación, cuáles serían las posibles preguntas que usted tendría que ir a resolver y cuál es el problema básico del estudio. Así que el primer paso es ir al contexto, meterse en el mismo, identificar y recabar información de ese contexto, y de ahí se va planteando y desarrollando entonces la investigación cualitativa. Pero en el fondo es un procedimiento semejante. Usted tiene una población, va a sacar un pedazo de la población que se llama muestra, y ese pedazo de ese pedazo de población usted va a tener información. Solo que a diferencia de la investigación cuantitativa, usted no tiene la necesidad, la obligatoriedad estadística de generalizar sus resultados a la población. No tiene que decir, de acuerdo con la información obtenida en esta muestra, con tal porcentaje de probabilidad en la población se va a observar tal cosa. No tiene que hacer eso. No es que no interese la población. Lo que pasa es que la población no es el fin inmediato desde el punto de vista estadístico. La población es el fin inmediato desde el punto de vista del análisis conceptual de los hechos concatenados. Por lo tanto, el concepto de aleatoriedad no es necesario. Ahora, si está presente, no se va a despreciar. Cualquier información que nos permita a nosotros aclarar o tener una idea más clara de nuestro problema es bienvenida. No se necesita teoría. No se necesita teoría. De la investigación cualitativa sí se puede generar teoría. Y es más, es uno de los métodos de investigación o de los diseños de investigación que se aplican aquí en la investigación cualitativa. Pero usted no se basa en una teoría previa, usted se basa en la inmersión que hizo en el contexto del problema, y de esa inmersión usted obtiene los insumos para hacerle frente al estudio. El concepto de representatividad, como dije antes, no está presente, no es necesario, no es obligatorio, y no se trata de alcanzar estadísticamente para nada. Y el tamaño de la muestra no es probabilísticamente importante. O sea, no hay que llevar adelante los procedimientos que se usan en la estadística cuantitativa, en la investigación cuantitativa, de determinar un tamaño de muestra de un punto de vista de probabilidades, para tratar de ver si la muestra es o no es representativa, o si los resultados se pueden generalizar o no se pueden generalizar. Así que este es el primer concepto, el concepto sobre la muestra inicial. Nosotros necesitamos una muestra. La investigación cualitativa se trabaja con una muestra, pero la muestra inicial no se obtiene de una predefinición de la población y de las características de la misma, características que tienen que estar reflejadas en una muestra. No. Usted entra a la población desconociendo las características de la población en su totalidad y en su forma dinámica de interactuar, los hechos, va y los observa inicialmente, los investiga y extrae de ellos los fundamentos o los elementos básicos para poder desarrollar o llevar adelante su investigación. Muy bien, habiéndonos puesto de acuerdo con que necesitamos trabajar con muestras de hombres, de sucesos, de sentimientos, de pensamientos, de conceptos, etcétera, entonces, ¿es importante el tamaño de la muestra? Sí. El tamaño de la muestra de investigación cualitativa es tan importante como lo es en la investigación cuantitativa, pero los objetivos del tamaño de la muestra son diferentes. Son diferentes, lo que queremos es diferente, lo que queremos alcanzar, lo que se puede alcanzar con un tamaño muestral en investigación cualitativa, que lo que se puede alcanzar y se quiere alcanzar
con una investigación cuantitativa. De salida, el tamaño de la muestra no tiene nada que ver con la representatividad poblacional. Entonces, ¿qué factores tenemos que tomar nosotros en consideración para determinar el tamaño de una muestra en una investigación cualitativa? Son más conceptuales y operativos lo que necesitamos y no matemáticos. Por ejemplo, ¿cuántos casos en el problema que quiero resolver puedo verdaderamente yo manejar? Para la investigación cualitativa, la investigación que hace el investigador cualitativo, este es crucial. Esto es básico para él conocer, para resolver este problema, con cuántos casos puedo trabajar, cuántos casos puedo manejar. Ya no me importa si la muestra es grande o si la muestra es pequeña. Lo que me interesa es saber cuántos casos puedo manejar para aproximarme de la mejor manera posible y de un punto de vista no matemático, sino conceptual y cualitativo, a la solución del problema. Otro aspecto básico para determinar el tamaño de la muestra son los recursos. Y esto es crucial en cualitativa como en cuantitativa. ¿Cuánto tenemos? ¿Con cuánto contamos económicamente? ¿Con cuántos recursos humanos contamos para hacer la investigación? ¿Con cuántos insumos adicionales que se requieren como apoyo a la investigación contamos? Así que ese es otro aspecto que se toma en consideración para determinar el tamaño de la muestra, no el margen de error. ¿Cuántos casos requiero yo para responder a las preguntas de investigación? Al igual que la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa plantea una serie de preguntas por resolver, para poder darle respuesta al problema. Bueno, ¿con cuántos casos puedo yo resolver estas preguntas? ¿Será que no tengo suficiente tamaño muestral o evidencia muestral como para responder a todas las preguntas que están aquí? ¿Será que tengo que aumentar esta estimación de muestra que he hecho? ¿O será que tengo que reducirla? Entonces, ese es otro aspecto que se toma en consideración para determinar el tamaño de la muestra. No aparece por ninguna parte el concepto de estimación estadística. La accesibilidad de los casos es otro aspecto importante para poder determinar el tamaño de la muestra. ¿Cuán accesibles son los casos que voy a investigar? ¿Es fácil obtenerlos? ¿Tenemos la posibilidad de llegar a ellos? ¿O hay la posibilidad de que ellos lleguen a nosotros para poder desarrollar el estudio? Esa accesibilidad es importante para nosotros en la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa es una investigación sujeto a sujeto, prácticamente una investigación cara a cara. Hay una interacción, una dinámica de persona a persona, de persona a grupo, que es irreemplazable, y eso requiere cierta estimación del número de sujetos y si son accesibles o no. Y un último aspecto que también considero que se puede tomar en consideración es el tiempo que se requiere para recoger la información. Si la investigación tiene suficiente tiempo porque tiene suficientes recursos, o tiene poco tiempo porque no tiene recursos suficientes, o tiene poco tiempo porque las condiciones para poder resolver el problema están muy limitadas, etc. Así que este es otro aspecto que hay que tomar en consideración para determinar el tamaño de la muestra. Por ninguna parte está, a diferencia de la investigación cuantitativa, el hecho de que la muestra tiene que ser representativa de la población y que para hacerlo hay que determinar los márgenes de error que hay entre la muestra y la población. No es el objetivo de la investigación cualitativa en este momento. Algunas sugerencias sobre los tamaños de muestras sugeridos, y eso va a depender del tipo de diseño, si el diseño es etnográfico, si el diseño es fenomenológico, si el diseño está basado si el diseño de teoría fundamental, si es una historia de vida familiar, si es un estudio de casos, si son grupos de enfoque o focus group. Cada uno de estos diseños o de estos enfoques metodológicos están asociados con sugerencias sobre el tamaño de las muestras. Cada investigador va a determinar, en realidad no hay nada que supere la experiencia y el conocimiento que tiene el investigador. Esto que le estamos dando como recetas de cocina son sugerencias que
que provienen de otros investigadores, pero usted con su experiencia, sus recursos y el dominio que tenga de la investigación cualitativa es el que finalmente determina cuántos sujetos va a utilizar. Por lo menos en las investigaciones etnográficas, que son investigaciones que están preocupadas por hechos que se dan en contextos sociales, comunidades, etcétera, etcétera, ahí se sugieren tamaños de muestra, en mi opinión, relativamente grandes para el tipo de investigación. Hay algunos que sugieren 30, 40, 50, otros 20, etcétera. En realidad, por las características que tiene de ser una investigación dirigida a contextos sociales, requiere un poquito más de personas que, por ejemplo, un estudio fenomenológico. Pero eso también va a depender, por ejemplo, de otras cosas, los recursos que se tengan, las posibilidades de tener acceso a las personas, etcétera. Pero en la investigación etnográfica se requiere un poquito más de unidades de observación que en otro tipo de investigaciones de tipo cualitativo. La investigación fenomenológica es una investigación que se utiliza con mucha frecuencia en psicología, porque es una investigación que permite profundizar en aspectos de orden psicológico en cada uno de los participantes, de acuerdo con el problema a estudiar. Entonces, eso obliga a hacerle frente a la investigación de una perspectiva metodológica diferente. Por ejemplo, tus entrevistas van a ser entrevistas que van a tratar de profundizar un poco más. Como profundizan un poco más, vas a requerir más tiempo. Como requiere más tiempo, más discusión con el participante, etcétera, vas a tener que hacer más análisis, y por lo general no vas a poder tener tantos casos, o no vas a necesitar, o metodológicamente no vas a tener acceso a tantos casos. En las investigaciones fenomenológicas, personas como Hernández Sampieri sugieren 10 casos, pero usted puede tener 12 si puede, o 15 si puede, o hasta 20 si puede, o a lo mejor puede hacerlo con 8. Lo importante que es que en cada uno de estos diseños el número de sujetos que usted va a utilizar satisfaga plenamente sus necesidades de investigación, la solución del problema, responder a las preguntas. Eso es lo que se requiere. El número de sujetos va a depender de esas cosas. Lo mismo en la historia de vida familiar. Como la historia de vida familiar es una investigación que es cualitativa, que se hace sobre, digamos, la evolución o el desarrollo cronológico, histórico del contexto de la familia, por lo general se trabajan pocas familias, una sola familia, pero todos los miembros de la familia forman parte es una muestra. Una familia puede ser una muestra. Muchas investigaciones se hacen de ese tipo, de esa manera, en historia de vida familiar, donde se analiza a los miembros de un contexto familiar, pero también lo puede hacer de más de un contexto familiar. Solamente que tiene que ser muy cuidadoso en cumplir con los requisitos que tiene ese tipo de diseño. Los estudios de caso, se sugiere que sean de no más de 10, pero usted puede utilizar el tamaño que sus recursos y sus consideraciones le permitan hacer. Estas solamente son sugerencias. Por ejemplo, los estudios de casos se hacen con profundidad, y un grupo de casos que tú analizas. Algunos autores dicen que si los estudios de casos son de profundidad, debe tener de 3 a 5 sujetos o hechos que vaya a analizar, pero eso depende. Los grupos de enfoque es otro tipo de investigación utilizado con mucha frecuencia por los psicólogos, o se llaman focus group cuando se manejan para mercadeo, etcétera, pero es lo mismo. Grupos de enfoque, entrevistas grupales, son reuniones con cierto número de personas en las cuales se van a discutir y analizar ciertas condiciones planteadas por un investigador. Entonces, yo he tenido más experiencia en este tipo de investigación. Por lo general, yo las hago con no más de 10 y trate que no sean menos de 8. En ocasiones las he hecho con 7. Yo, cuando la investigo, el caso son 6 o 5,
detengo la investigación, no la llevo adelante. Y más de 10 no lo utilizo porque es un poco más complicado y más difícil la metodología del mismo diseño de investigación de grupo de enfoque cuando el grupo es un poco grande. Entonces la sugerencia mía es que sea entre, vamos a suponer, 7 mínimo y 10 máximo. Lo puedes manejar bien, estás en capacidad de obtener suficiente información, no solamente en cantidad sino en calidad, para poder hacer tus análisis, tomar tus decisiones, dar respuesta a las preguntas y tratar de ver si el problema lo has podido resolver o no. Una de las características saludables y favorables a la investigación cualitativa es que la investigación cualitativa es muy flexible. Como ella no está en una camisa de fuerza como tal es la investigación cuantitativa, que tiene que darle respuestas, márgenes de error desde un punto de vista probabilístico, entonces usted puede manejarlo con mucha flexibilidad. Las muestras iniciales, cuando usted se sumerge por primera vez en el contexto y define o determina que la investigación la va a desarrollar con 8 personas, como la investigación cualitativa se va dando, a medida que se va dando, puede ir modificando muchas cosas, sus objetivos, sus intereses, etc. Asimismo, los tamaños de la muestra se pueden modificar y eso es totalmente permisible y es más, inclusive lo consideran necesario si la situación así lo indica. Así que usted puede comenzar una investigación con 5 personas y después de 3, 4, 5 intervenciones que ha tenido con esas 5 personas, llegó a la conclusión de que ese número de sujetos no es suficiente para poder alcanzar los objetivos de su estudio. Usted puede aumentar perfectamente el tamaño de persona, o sea, el tamaño de la muestra, y pasar a 7, a 8, a 9, a 10. Usted va a decidir hacer eso sin menoscabo de la capacidad que tiene el tipo de investigación de darle respuesta a sus problemas. Eso es una cualidad de la investigación cualitativa, que es sumamente flexible. También puede ser al revés. De pronto usted decide desarrollar un estudio etnográfico con 25 personas y por razones X o Y, a medida que va avanzando en la investigación, se da cuenta de que 25 personas no es el número que usted en este momento adecuado para desarrollar su trabajo, y usted puede disminuirlo a la cantidad que usted considere y las condiciones dadas le permitan hacerle frente al problema. Así que usted puede modificar la muestra inicial de la investigación cualitativa, no a placer, pero sí adaptándola a las situaciones que usted que se representen. En la investigación cuantitativa no se puede hacer eso con tanta facilidad porque se paga un precio que usted tiene que explicar. Usted, si va a aumentar la muestra, tiene que explicar de qué manera ese aumento de sujetos en la muestra va a afectar los aspectos probabilísticos asociados con ella. Esto es pura cuestión de probabilidad. Y si la va a disminuir, también tiene que explicar de una u otra manera de qué forma esta disminución del número de sujetos va a influir en el desarrollo de su estudio, en los datos obtenidos, en la confiabilidad de esos datos, la validez de esos datos, para poder estimar o no un dato poblacional, que es el dato al cual usted está detrás. Esa es la situación básica en las investigaciones, en este tipo de investigación en la cual la muestra puede modificarse de acuerdo con las necesidades. Aquí hay otro tipo de métodos de muestreo, otro tipo de muestras que son muy importantes y que se dan con mucha regularidad en la investigación cualitativa, por lo menos los participantes voluntarios, aquellos que vienen por su propia voluntad o que han sido invitados. Usted invita a 20, vienen 10 o vienen 8, pero vienen voluntariamente. Ese tipo de muestra es muy común y se utiliza con mucha frecuencia en la investigación cualitativa. También se usa lo que se llama muestra de expertos.
por lo general se refiere a muestras que tratan de darle respuesta a problemas o situaciones en las cuales se jerarquizan ciertos elementos propios del problema. Entonces necesita médicos cirujanos, necesitas psicólogos clínicos, necesitas especialistas en dificultades del aprendizaje, pero que sean especialistas, porque el problema va dirigido a analizar y darle respuesta a una serie de interrogantes que se tienen sobre algunos aspectos propios de ese sector de población. Entonces usted puede perfectamente desarrollar su muestreo seleccionando los sujetos de ese segmento de población que tiene la característica de denominarse expertos. También puede hacer investigaciones puede haber investigaciones de muestra que tengan distintos tipos de características de los sujetos, porque a usted le interesa ver en las respuestas dadas cómo aportan personas que sean de distintos tipos de características o condiciones. Entonces, para ver la variabilidad, no desde el punto de vista estadístico, sino la variabilidad en las explicaciones y los análisis que dan a un mismo problema, a una misma situación, personas que corresponden a distintas condiciones. Ese también es un tipo de muestras que puede utilizar. Las muestras que son muy homogéneas, trata de que las muestras de una u otra manera se parezcan lo más posible en cierto número de características, cierto conjunto de características, de tal manera que entonces los sujetos van a responder al problema de investigación, pero atendiendo a cierto nivel de homogeneidad entre ellos. Por ejemplo, que las muestras sean de adolescentes embarazadas entre los 15 y los 16 años. Se trata de que los sujetos que participan de la investigación sean lo más homogéneos en estas características que usted requiere para resolver su problema. También hay lo que se llama muestras de casos extremos. Entonces, casos extremos, por ejemplo, que usted esté haciendo una investigación dirigida a asesinos seriales, por ejemplo. Son casos extremos de comportamiento social, o está haciéndolo con niños con niveles de déficit de atención muy profundos, muy altos. Entonces estos son casos extremos, o sea, son casos que se salen de lo que se llama la normalidad, lo que es lo general, sin que haya un indicador de normalidad. No estoy hablando de media aritmética, sino lo que es lo común, lo general. Entonces hay problemas que se presentan o se plantean en subgrupos que están fuera de ese marco de referencia general, le llaman casos extremos. Y usted puede utilizar muestras que satisfagan y reúnan esas condiciones. Como puede ver en esto del muestreo de investigación cualitativa, tiene muchas alternativas, muchas variantes. No está tan definido y remarcado como la investigación cualitativa, que hay un marco de referencia particular para eso, que está basado básicamente en el error. La diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, en mi opinión, está en la forma y el nivel de importancia estadístico que le dan a los errores. En la investigación cuantitativa los errores son básicos, tiene que explicarlos. Y si no lo puede explicar, tiene que dar alguna explicación sobre la contundencia del no explicar el error. Además, eso está reflejado en lo que se llaman las muestras representativas y las muestras no representativas. Y para cada una de ellas hay un cierto tipo de estadísticos. Las muestras son aleatorias o no aleatorias, porque ese concepto de aleatoriedad está muy ligado a lo que se llama el margen de error estadístico para generalizar a la población. Pero la investigación cualitativa no se interesa por eso. La investigación cualitativa se interesa por sumergirse, que se sumerge en un contexto social a la búsqueda de información para poder diseñar una investigación que le permita solucionar un problema que usted va a ir solucionando y explicando a lo largo de. No lleva previamente nada, no lleva predisposición a nada, todo lo va construyendo. La investigación cualitativa es una investigación
que se va construyendo a medida que uno va avanzando. Y finalmente podemos resumir esto en algunas características del muestreo y de las muestras en este tipo de investigación, ¿no? ¿Cuándo define usted las muestras? Comienza a definirlos cuando usted hace la inmersión inicial, o sea, cuando usted va a visitar por primera vez el contexto. Por ejemplo, usted quiere hacer un estudio sobre pandillas en cierta área social en Panamá. Usted no va a llevar, usted no se va a basar en teorías o investigaciones previamente hechas al respecto. Las puede utilizar, eso sí, son importantísimas. Pero no son las fuentes primarias, son fuentes secundarias, que lo que van a hacer es ayudarme a mí a poder plantear mi problema mejor. Pero lo primero que tengo que hacer es ir con la mente en blanco, vacío todo, e ir allá y sumergirme en el contexto y comenzar a estudiar e investigar la problemática. Y ahí van a salir las ideas fundamentales, que pueden ser muchas. De esas ideas fundamentales van a salir los conceptos, vamos a llamarle variables, que no tienen la connotación estadística, que van identificando mi problema. Y desde ese punto de vista, entonces yo voy desarrollando mi investigación. Yo construyo, no llevo respuestas previamente establecidas como para irlas a verificar. Los tamaños muestrales no son considerados desde el punto de vista de la probabilidad. Así que nosotros en investigación cualitativa, decimos nosotros, porque en este momento estoy desde ese punto de vista, no tomamos en consideración la teoría de la probabilidad como un recurso inevitable para definir muestras o para explicar las características de la muestra. Si pudiéramos resumir los factores básicos, las características básicas que se tienen que tomar en consideración para definir una muestra, podríamos señalar los siguientes: la capacidad operativa en la recolección y análisis de la información. ¿Cuánta capacidad tenemos como investigadores nosotros para recoger la información de acuerdo con el diseño que estamos desarrollando y analizar esos datos? Eso es muy importante, nuestra capacidad operativa para recoger la información, ya sea una investigación etnográfica, ya sea un focus group, etc. Otro es la saturación de las categorías. Voy a explicar lo que se entiende por saturación en investigación cualitativa. En investigación cualitativa, la saturación se alcanza cuando, después de haber desarrollado cierto tipo, cantidad y calidad de actividad investigativa, usted se percata o se sensibiliza a que cualquier otro tipo de información no le va a servir, o que ya ha conseguido toda la información necesaria o mínima para poder responder a su problema. Hacer más observaciones, más entrevistas, más focus group no le van a enriquecer el trabajo. Eso se le llama la saturación. Entonces usted tiene que estar muy despierto para darse cuenta cuando en el avance de su investigación llegó al punto de la saturación y ya no necesita seguir adelante. Por eso es que es tan importante en la investigación cualitativa eso, que usted puede manejar los tamaños de las muestras, porque usted puede darse cuenta a lo largo de la investigación de si alcanzó la saturación o no la ha alcanzado. Si lo que pensaba la información que pensaba recoger con 80 personas, con 25 personas la ha recogido con 15. ¿Por qué? Porque después que vio la 16, la 17, la 18, se dio cuenta que ya no hay información adicional que enriquezca la investigación. Entonces es muy importante eso, ese concepto de saturación. Y otro tercer aspecto importante es la naturaleza del fenómeno que se analiza. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Un fenómeno social que va a requerir un enfoque etnográfico? ¿Es un fenómeno, es una problemática de carácter psicológico profunda, que va a requerir tener una muestra, pero una muestra más pequeña, más específica, etcétera? Entonces, la naturaleza del problema es otro tercer aspecto importantísimo
en la definición de la muestra y la forma de seleccionar a los sujetos. Ya habíamos dicho que el número de sujetos puede variar a lo largo del estudio. Y finalmente, para definir las muestras es necesario previamente, tres cosas. Son tres cosas las que tienen que definir. Uno, identificar los ambientes en los cuales se va a desarrollar su estudio, se va a desarrollar su investigación. Usted va a recoger la data, usted va a hacer las observaciones. Usted tiene que identificar el ambiente. Por eso es que es tan importante para la investigación cualitativa esa primera inmersión al contexto, porque usted va en blanco. Acuérdese que la investigación cualitativa no trabaja sobre la base de teorías ni hipótesis previamente establecidas. Usted va en blanco a recoger la información. Una vez que ha identificado los ambientes, entonces la información que recibe de esa identificación de los ambientes le permite identificar él o los grupos dentro de los cuales el problema que usted quiere investigar puede ser resuelto. Y una vez identificado él o los grupos, entonces usted se va a decidir por los sujetos, la cantidad de sujetos, el número de sujetos, la forma en que lo va a seleccionar, etc. Y no olvidar una cosa, que las muestras cualitativas son más flexibles que las muestras cuantitativas. Flexible en el sentido de que usted puede modificar algunas cosas con relación a las mismas, como el tamaño, el orden en que se hacen las observaciones sobre las muestras cualitativas. Las muestras cualitativas tienen una gran flexibilidad. Usted puede aumentarlas, reducirlas. Usted puede, un aspecto que iba a observar posteriormente, puede observarlo más temprano en la misma muestra, etc. Esas son posibilidades que tiene la investigación cualitativa que no tenemos en la investigación cuantitativa. Muy bien, entonces de esta manera hemos tenido el placer de conversar con ustedes un poco sobre algunas características de las muestras y el concepto de muestreo en las investigaciones cualitativas. Hemos hecho algunas comparaciones con los métodos cuantitativos con los cuales todos estamos más relacionados, y espero que esto nos ayude, nos dé luces con relación a un aspecto tan importante como es la participación de los sujetos. Ok. Muchas gracias y hasta pronto.